Vengan, acérquense un poquito más. Siéntense aquí conmigo un ratito y dejen que esta vieja les cuente algo. Acompáñenme mientras desentierro la historia de cómo el vestido más blanco, el que guardaba mis sueños de juventud, terminó manchado por el secreto más oscuro que un alma puede cargar, una herida que no se ve, pero que pesa más que todos los años que llevo encima, un secreto que me obligó a tomar una decisión en la noche más terrible de mi vida, una decisión que lo cambió todo para siempre. Quédense, porque hay verdades que, aunque duelan, necesitan ser escuchadas para que el silencio no gane la batalla. Y esta, mijos, esta es una de esas verdades. Aquí estoy, sentada en esta misma mecedora donde mi madre solía rezar el rosario. El sol de la tarde entra tibio por la ventana, pintando rayas de luz sobre el piso de madera gastada. Huele a café recién hecho y a lavanda, el olor de mi casa, de mi refugio. Mi nieta, Lucía, con sus ojos llenos de futuro, me muestra en su teléfono las fotos de su prueba de vestido de novia. Es tan hermoso, tan lleno de promesas. Entonces, con la inocencia de sus 20 años, me pregunta, abuela, ¿por qué tú nunca te casaste con el abuelo Javier? Mamá dice que estaban a punto de hacerlo. El aire se me escapa de los pulmones. La taza de café tiembla en mis manos, y el choque de la loza contra el plato es el único sonido. Miro sus ojos curiosos y siento el peso de 80 años caer sobre mí. Ese gesto, esa simple pregunta, abre la puerta a un cuarto que mantuve cerrado con llave por más de 60 años. La miro, a mi Lucía, tan pura, tan llena de esa fe en el mundo que yo perdí una noche de junio. ¿Cómo le explico que el amor, a veces, no es suficiente para vencer la maldad? ¿Cómo le cuento que el monstruo que destrozó mi vida no vivía en el bosque, sino bajo mi propio techo, y compartía mi sangre? Mi garganta se cierra y solo puedo hacer un gesto con la mano, pidiéndole un momento. Mis ojos se llenan de agua, no de tristeza, sino del torrente de recuerdos que inunda mi memoria. La veo a ella, tan joven, a punto de empezar su vida, y me veo a mí, a su misma edad, en la víspera de mi boda, cuando mi mundo se partió en dos pedazos desiguales, y uno de ellos, el más grande, se lo tragó la oscuridad. El silencio en la sala se hace denso, pesado. Lucía, al ver mi rostro, borra su sonrisa y se acerca, preocupada. Me toma la mano, esa mano vieja y arrugada que tanto ha trabajado, que tanto ha callado. Su calor es un ancla en esta tormenta que se desata dentro de mí. Abuela, ¿estás bien? ¿Dije algo malo? Niego con la cabeza, intentando regalarle una sonrisa que no me sale. ¿Cómo podría estar mal por su pregunta? Es la vida, que da vueltas y siempre vuelve al punto de origen. Es el pasado, que nunca muere del todo, que solo duerme. Y su pregunta, mijos, ha sido el beso que lo ha despertado de su largo sueño. Es ahora, después de tanto tiempo, que quizás mi voz esté lo suficientemente fuerte para contar la verdad. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí contamos las historias más impactantes y reales que no verás en ningún otro lugar. No te quedes fuera de nuestra comunidad. Suscríbete ya y acompáñanos en cada estreno. En aquel entonces, yo era una muchacha llena de vida. El pueblo entero decía que yo y Javier éramos la pareja perfecta. Él era un hombre bueno, trabajador, de manos fuertes y sonrisa fácil. Su amor era mi refugio, un sol que calentaba mis días. Estábamos a solo un día de nuestra boda. La casa olía a flores de azahar y a los pasteles que mi madre, con sus manos de santa, había horneado. Mi vestido, cosido por ella con tanto esmero, colgaba de la puerta del armario como un fantasma de felicidad. Yo lo tocaba a cada rato, imaginando el momento en que caminaría hacia el altar para encontrarme con Javier, para empezar nuestra vida, nuestro pequeño paraíso en la tierra. Éramos pobres, sí, pero ricos en sueños y en un amor que parecía a prueba de todo. Mi madre era una mujer de pocas palabras y mucha fe, un alma buena, pero sometida,
como todas las mujeres de esa época, vivía para servir a su marido y a sus hijos. Su mundo era la cocina, la iglesia y el pequeño jardín que cuidaba con devoción. Me enseñó a bordar, a cocinar y a callar. A los hombres no se les contradice. Mija, me decía, el matrimonio es una cruz que se carga con paciencia. Ella veía la dureza de mi padre, pero la justificaba como cosas de hombres. Era el silencio cultural de aquellos tiempos, una mordaza invisible que nos ponían a las mujeres desde la cuna, un silencio que protegía a los lobos y dejaba a las ovejas a su merced. Mi padre, de cara al pueblo era un hombre recto, serio, un pilar de la comunidad, pero en casa, las paredes contaban otra historia. Su mirada era ley, y su mano, rápida para el castigo. Tenía un genio violento que explotaba por nada, y un silencio pesado que helaba la sangre. Había algo en su forma de mirarme que siempre me incomodó, sobre todo cuando me hice mujer. Una posesividad extraña, un celo que no era de padre. A veces, cuando pasaba a mi lado, su roce duraba un segundo más de lo debido. Yo me encogía, lo sentía en la piel como una advertencia. Pero, ¿a quién podía decírselo? Que mi propio padre me miraba de una forma que me ensuciaba por dentro. Me habrían tratado de loca, de malagradecida. Recuerdo la tarde antes de la boda. Javier vino a verme, a escondidas, porque era de mala suerte. Me trajo una flor robada del jardín del cura. Nos reímos como niños. Mañana, Elena, mañana serás mi esposa para siempre, me dijo, y sus ojos brillaban más que todas las estrellas. Le di un beso rápido y corrí adentro, con el corazón saltando de alegría. Esa noche, me probé el vestido una última vez. Frente al espejo, no veía a Elena, la hija de Ramiro, veía a la futura esposa de Javier. Veía un futuro lleno de luz, de hijos, de risas. Qué ingenua era, no sabía que la oscuridad más profunda estaba a punto de devorarme, justo en el umbral de mi propia casa, en la antesala de mi felicidad. La casa quedó en silencio. Mi madre se fue a dormir temprano, agotada por los preparativos. Yo me quedé, un rato en la sala, abrazando mis rodillas, soñando despierta. Entonces oí sus pasos. Mi padre entró a la sala, olía a vino barato y a tabaco. Me dijo que me sentara, que quería hablar conmigo. Su voz era extrañamente suave, y eso me asustó más que sus gritos. Empezó a decir cosas raras, que yo era su tesoro, que ningún hombre era suficiente para mí, que Javier me iba a robar de su lado. Se acercó, y yo me hice pequeña en el sillón. El miedo era un nudo en mi garganta, un animal frío que me recorría las venas. Le pedí que me dejara ir a dormir, que era tarde. Él no escuchó. Su mano cayó sobre mi hombro, pesada como una lápida. Eres mía, Elena, siempre has sido mía, susurró cerca de mi oído, y en ese instante, el mundo se detuvo. El olor a flores de la boda se mezcló con el aliento agrio del vino. El vestido blanco que esperaba en el armario se convirtió en una burla. Lo que pasó después, no hay palabras que puedan describir el horror, la traición, el alma rompiéndose en mil pedazos. No hubo gritos, porque el miedo me robó la voz. Solo hubo un silencio espeso y el sonido de mi corazón haciéndose polvo. El hombre que me dio la vida me la estaba arrancando de la forma más cruel imaginable. A la mañana siguiente, el sol salió como si nada. Los pájaros cantaban. Era el día de mi boda. Yo estaba en mi cama, hecha un ovillo, sintiendo el cuerpo adolorido y el alma muerta. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía una marca morada en el brazo y una mirada vacía, la mirada de alguien que ha visto el infierno. Mi madre tocó a la puerta, feliz. Arriba, dormilona, que hoy te casas. Tuve que vestirme, tuve que sonreír, tuve que fingir que la noche anterior no había existido. Cada paso era una tortura. El vestido blanco me quemaba la piel. Caminar hacia el altar ya no era un sueño, era una pesadilla. ¿Cómo podía jurarle amor eterno a Javier, llevando en mi cuerpo la semilla del mal? Las semanas pasaron en una niebla de dolor y confusión. Evitaba a mi padre, y él actuaba como si nada hubiera pasado, lo que lo hacía aún más monstruoso. Y entonces, llegó la certeza, la falta, las náuseas matutinas. Fui a ver a la vieja curandera del pueblo, y sus palabras confirmaron mi peor temor.
estaba embarazada. El mundo se me vino encima. Ese hijo no era de Javier, era el fruto de la violencia, la marca imborrable de la traición de mi propio padre. Me senté a la orilla del río, el mismo río donde Javier y yo habíamos hecho tantos planes, y pensé en dejarme llevar por la corriente, pero entonces, algo dentro de mí, una pequeña chispa de rabia, de vida, se encendió. No iba a morir, pero tampoco podía vivir así. Fue en ese momento, con el agua fría lamiendo mis pies y el secreto creciendo en mi vientre, que lo decidí. No podía casarme con Javier, manchando su bondad con esta terrible verdad. No podía quedarme en esa casa, compartiendo el aire con mi verdugo. No podía traer al mundo a un hijo en ese infierno de silencio y mentiras. Mi decisión no fue fácil, fue la más dura de mi vida, pero fue mía. Iba a desaparecer, iba a huir para salvarme a mí y a la vida inocente que cargaba. Iba a borrar mi pasado para poder tener un futuro, aunque fuera uno solitario y lleno de cicatrices. La joven soñadora murió esa tarde a la orilla del río, y en su lugar, nació una mujer dispuesta a todo por sobrevivir. Mi madre notó mi sombra, me veía más delgada, más pálida, con una tristeza perpetua en los ojos. Una noche, mientras yo guardaba en un pañuelo un trozo de pan y las pocas monedas que tenía, ella entró en mi cuarto. No preguntó nada, solo me miró con sus ojos, infinitamente tristes, esos ojos que todo lo sabían, que todo lo sufrían en silencio. Se quitó un pequeño medallón de oro del cuello, el único objeto de valor que tenía, un recuerdo de su propia madre. Vete, hija, vete lejos y no mires atrás, me susurró. Que Dios te perdone y te acompañe. En ese momento entendí que ella siempre lo había sabido. Su silencio no era ignorancia, era miedo, impotencia, era la complicidad forzada de una víctima más. Su bendición fue el empujón que necesitaba. Esa misma madrugada, mientras el pueblo dormía y mi padre roncaba borracho, salí de esa casa como una ladrona. No miré atrás. Caminé hasta el pueblo vecino y tomé el primer autobús, que salía hacia el norte, hacia un lugar donde nadie conociera mi nombre ni mi historia. El viaje fue largo y solitario. Por la ventanilla veía pasar los campos, los pueblos, mi vida entera quedándose atrás. Cada kilómetro era una puntada que cerraba la herida, aunque sabía que la cicatriz quedaría para siempre. No lloré. Las lágrimas se me habían secado esa noche. Solo sentía un vacío inmenso y una determinación de acero. Iba a vivir, por mí, y por el hijo que venía en camino. Javier, pienso en él y todavía me duele el corazón. Nunca supo la verdad. El pueblo entero debió pensar que yo era una mujerzuela, que había huido con otro. Dejé que pensaran lo peor de mí para protegerlo a él de una verdad que lo habría destruido. Su amor puro no merecía ser manchado con tanta suciedad. A veces, en mis noches de soledad, me pregunto qué habría pasado, pero el destino, o la maldad de un hombre, eligió otro camino para mí, un camino más duro, más solitario, pero que, a la larga, me enseñó a ser más fuerte de lo que jamás imaginé. ¿Qué podría ser? Mi amor por Javier quedó congelado en el tiempo, como una flor prensada entre las páginas de un libro que nunca más volví a abrir. La vida en la gran ciudad fue un monstruo que casi me devora. Llegué sin nada, solo con un embarazo que empezaba a notarse y un miedo que me calaba los huesos. Dormí en estaciones y comí de la caridad, pero la imagen de mi madre dándome su bendición y el recuerdo del rostro de Javier me daban fuerzas. Conseguí trabajo limpiando los pisos de un hospital por la noche. Era un trabajo duro, agotador, pero me permitía tener un techo y un plato de comida. Mis manos se llenaron de callos, y mi espalda, de un dolor constante, pero en mi vientre, sentía la vida crecer, y esa vida se convirtió en mi única razón para luchar, en mi ancla en medio de la tempestad. Fue en ese hospital donde conocí a la enfermera jefe, una mujer mayor, viuda, llamada Doña Inés. Era estricta, pero justa. Un día, me encontró llorando en el cuarto de las escobas, abrumada por el cansancio y la soledad. En lugar de regañarme, se sentó a mi lado. No me preguntó por qué lloraba, solo me ofreció un pañuelo y un vaso de agua. «Estás sola en esta ciudad, ¿verdad, muchacha?», me dijo. Asentí, incapaz de hablar.
Esa noche, me llevó a su casa, me dio una sopa caliente y una cama limpia. Por primera vez en meses, me sentí segura. Le conté una versión a medias de mi historia, omitiendo el detalle más terrible. Le dije que había huido de un mal hombre. Ella no indagó, simplemente me acogió. El día del parto fue el más doloroso y el más hermoso de mi vida. Doña Inés estuvo a mi lado, sosteniendo mi mano, dándome el aliento que mi propia madre no pudo darme. Cuando oí el primer llanto de mi hija, todo, el dolor, toda la rabia, todo el pasado, se desvaneció. Al ver su carita arrugada, supe que todo había valido la pena. La llamé luz, porque eso era ella, una pequeña luz en mi inmensa oscuridad. Era la prueba de que, incluso de la peor de las violencias, podían hacer algo puro y hermoso. Ella no tenía la culpa de nada, era mi hija, y yo la iba a proteger con mi vida. Juré que nunca conocería el miedo que yo había conocido. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Los años pasaron. Crié a mi luz con el sudor de mi frente. Doña Inés fue como una abuela para ella. Le enseñé a mi hija a ser fuerte, a ser independiente, a no callar nunca ante una injusticia. Nunca le hablé de su origen, no por vergüenza, sino para protegerla de una herida que no era suya. Para ella, su padre fue un hombre que murió antes de que ella naciera, una mentira piadosa para construirle una infancia feliz. Verla crecer sana, inteligente y llena de alegría era mi recompensa. Cada sonrisa suya borraba una de mis cicatrices. Encontré mi redención no en el olvido, sino en el amor incondicional que le di y que recibí de ella. Un día, muchos años después, cuando Luz ya era una mujer y yo una anciana, recibí una carta. Era de un abogado de mi pueblo natal. Mi padre había muerto, al parecer, nunca me había desheredado, y yo era la única heredera de la pequeña casa y las tierras. Por un momento, sentí un torbellino de emociones, rabia, dolor, y extrañamente, una pizca de paz. El monstruo finalmente se había ido. Decidí no volver. Vendí todo a través del abogado y doné cada centavo a un refugio para mujeres maltratadas que había fundado doña Inés. Fue mi forma de cerrar el círculo. No quería su dinero manchado de sangre. Quería transformar el dolor en ayuda, la oscuridad en un faro para otras que, como yo, habían tenido que huir en la noche. Y así, la vida siguió su curso. Vi a mi Luz enamorarse, casarse con un buen hombre y darme 2 nietos maravillosos. Una de ellas, mi Lucía. Construí una familia no sobre los cimientos de la sangre, sino sobre los del amor, el respeto y la resiliencia. Mi pequeña Luz se convirtió en una abogada que defendía a mujeres, sin saber que estaba honrando la memoria silenciosa de su abuela. Nunca volví a mi pueblo. Mi hogar estaba aquí, en esta casa llena de risas, en esta mecedora, desde donde veo a mis nietos jugar en el jardín. Encontré la paz, no olvidando el pasado, sino construyendo un presente tan hermoso que las sombras de ayer ya no tienen poder sobre mí. Hoy, al ver a mi nieta a punto de casarse, con la misma ilusión que yo tuve una vez, ya no siento el dolor punzante de antes, siento una serena gratitud. Mi vida no fue la que soñé, pero fue la vida que me hizo la mujer que soy, una mujer que aprendió a sobrevivir, a luchar y a encontrar la belleza en medio de las cenizas. La herida sigue ahí, es parte de mí, pero ya no sangra, es un recordatorio de mi fortaleza. Y ahora, al contarles esta historia a ustedes, a mí, Lucía, siento que por fin libero el último fantasma, porque la verdad, aunque tarde, siempre nos hace libres. Y mi verdad es que, a pesar de todo, el amor que construí fue más fuerte que el odio que padecí. Si esta historia te conmovió, demuéstralo ahora mismo. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perder ninguna de nuestras historias reales que cambian vidas. Comenta: el amor no tiene precio si crees en la bondad humana, y comparte este video para que más personas descubran la verdad detrás de estas historias.